La inesperada reflexión del magnate. Atención, aventureros del corazón, ¿listos para una historia que les erizará la piel? No olviden darle me gusta a este video, suscribirse al canal y dejar sus comentarios para que sepamos qué piensan. La ciudad de Barcelona rugía con la energía de la hora punta, sus calles pintadas con destellos de rojo y blanco, mientras los coches avanzaban lentamente en el tráfico de la tarde. Mateo Soler, un magnate inmobiliario hecho a sí mismo, se sentaba en su elegante coche deportivo negro, tamborileando los dedos en el volante. Su teléfono vibraba incesantemente en el salpicadero. Mensajes de clientes, de su asistente, y una docena de notificaciones que le recordaban tareas que no tenía tiempo de completar, se amontonaban. Suspiró, mirando su reloj. Otra reunión, otro trato, otra carrera contra el tiempo. Así era su vida ahora, siempre en movimiento, nunca lento. Se frotó las sienes, tratando de ignorar la cacofonía de bocinas y conductores frustrados a su alrededor. Justo cuando fue a coger su teléfono, algo le llamó la atención. Al otro lado de la calle, una mujer luchaba con sus bolsas de la compra. Una se le resbaló de la mano, derramando fruta y latas por la acera. Se agachó para recogerlas, sus movimientos lentos, casi laboriosos. Luego tropezó ligeramente, agarrándose el vientre. Mateo se quedó inmóvil. El corazón le dio un vuelco. El rostro de la mujer, aunque cansado y demacrado, era inconfundiblemente el de Isabel. El aire a su alrededor pareció cambiar. El ruido de la ciudad se desvaneció en un zumbido bajo. Habían pasado meses desde la última vez que la había visto. Ahora se veía diferente. Su energía antes vibrante atenuada. Su figura suavizada por el embarazo. Pero era ella. Isabel Navarro, la mujer a la que una vez había prometido el mundo. Ahora de pie sola, en una calle concurrida, luchando por recoger la compra esparcida. Mateo Soler había construido una vida que muchos envidiarían, un millonario hecho a sí mismo, con un imperio que abarcaba varias industrias. La gente admiraba su determinación, su coraje y su implacable impulso. Era el hombre que siempre ganaba, el hombre que nunca dejaba de moverse. Pero detrás de la imagen de éxito cuidadosamente elaborada, había un silencio que se le aferraba como una sombra. Era bueno en lo que hacía. Nadie podía negarlo. Tenía una habilidad especial para saber exactamente lo que la gente quería, exactamente qué decir, cómo inclinar la balanza a su favor. Sus reuniones eran legendarias. Algunos incluso susurraban sobre su sexto sentido para los negocios. Pero nadie veía lo que venía después. Los viajes tranquilos a casa, a una mansión vacía. Las cenas frías que comía solo en una mesa demasiado grande para una persona. Por la noche, cuando la ciudad se calmaba y su teléfono finalmente dejaba de zumbar, a veces deambulaba por su enorme casa. El eco de sus pasos, un crudo recordatorio de lo grande y vacía que era en realidad. Las habitaciones estaban llenas de lo mejor que el dinero podía comprar. Obras de arte, muebles, aparatos. Pero había algo vacío en todo aquello. Había construido su imperio. Sí, pero en algún punto del camino, había perdido algo que no podía identificar del todo. Quizás simplemente no quería admitir lo que era. ¿Alguna vez han sentido que, a pesar de tenerlo todo, les faltaba algo esencial? Cuéntenos en los comentarios. A veces, cuando se permitía sentarse en silencio durante demasiado tiempo, su mente se desviaba a un tiempo en que la vida no era tan fría, cuando la casa no estaba en silencio, cuando no estaba solo.
Veía su rostro con total claridad, como una fotografía grabada en su memoria. Isabel. Ella había estado allí desde el principio, cuando los sueños de Mateo eran solo eso. Sueños. Habían vivido en un pequeño apartamento que olía ligeramente a pintura y a la paella del restaurante de abajo. Los muebles no combinaban, la calefacción apenas funcionaba en invierno, y había días en que la nevera estaba tan vacía que dolía mirarla. Pero se tenían el uno al otro, y en aquel entonces eso había sido suficiente. Mateo, le decía ella, con voz suave pero insistente, cada vez que llegaba a casa frustrado después de otro lanzamiento fallido o un rechazo. Lo vas a lograr, lo sé. Solo tienes que seguir adelante. Su fe en él había sido inquebrantable, incluso cuando la suya flaqueaba. Era ella quien se quedaba despierta con él, en esas largas noches en que no podía dormir, estudiando planes de negocio y calculando cifras, tratando de encontrar la manera de hacer que las cosas funcionaran. Era ella quien se reía de sus chistes malos, quien celebraba incluso las victorias más pequeñas, como si acabaran de ganar la lotería. Hubo una noche que nunca podría olvidar, por mucho tiempo que pasara. Había llegado tarde a casa después de una reunión particularmente difícil, con los hombros caídos, el rostro demacrado por el agotamiento. Se acabó, Isabel, le había dicho, desplomándose en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Dijeron que no otra vez. No sé cuánto tiempo más puedo seguir haciendo esto. Ella se había sentado a su lado, apartándole las manos de la cara y tomándolas entre las suyas. No se acabó, Mateo, había dicho ella, con tono firme. Has tenido días peores. Mañana te levantarás y lo intentarás de nuevo. Y lo lograrás, porque siempre lo haces. Él la había mirado entonces, la había mirado de verdad, y por un momento, el peso en su pecho se había sentido un poco más ligero. Ella había sido su ancla, su roca, la única constante en un mundo que siempre se sentía un poco demasiado inestable. Pero las cosas habían cambiado. A medida que la carrera de Mateo comenzaba a despegar, también lo hacían las exigencias de su tiempo. Al principio, eran solo unas pocas noches tarde aquí y allá. Mateo regresaba a casa mucho después de que Isabel se hubiera acostado. Él susurraba una disculpa, le besaba la frente y prometía que se lo compensaría. Y ella le creía, siempre le creía, porque eso es lo que haces cuando amas a alguien. Le das el beneficio de la duda. Pero las noches tarde se hicieron más frecuentes. Las disculpas susurradas se convirtieron en excusas apresuradas, y las promesas, esas promesas bien intencionadas y esperanzadoras, nunca parecieron materializarse. Mateo siempre estaba ocupado, siempre persiguiendo el siguiente trato, la siguiente gran oportunidad. Y Isabel, a pesar de toda su paciencia y comprensión, comenzó a sentir que se desvanecía. Nunca lo dijo en voz alta, pero la soledad comenzó a apoderarse de ella. Le golpeaba en los momentos de tranquilidad, las tardes en que ponía la mesa para dos, solo para comer sola, porque Mateo había llamado para decir que llegaría tarde. Las mañanas en que se despertaba y encontraba el otro lado de la cama frío. Mateo ya se había ido a alguna reunión o vuelo temprano. Y luego estaban los fines de semana, los que solían ser suyos, devorados lentamente por eventos de networking y llamadas telefónicas interminables. Isabel trató de adaptarse. Se dijo a sí misma que era temporal, que este era el precio de construir una vida juntos. Pero había noches en que yacía despierta, mirando el techo,
preguntándose cuándo terminaría lo temporal. Y luego estaban las otras noches, las que sentía una opresión en el pecho, el peso oprimiéndola, dificultándole la respiración. No sabía cómo llamarlo entonces, pero siempre estaba allí, acechando justo debajo de la superficie. No quería resentir a Mateo. Sabía lo mucho que trabajaba, lo mucho que quería tener éxito, no solo para él, sino para ambos. Quería ser comprensiva, como siempre lo había sido. Así que puso buena cara, tragándose sus propias preocupaciones para dejar espacio a sus sueños. Pero hubo momentos, breves y fugaces, en que se miraba en el espejo y se preguntaba en quién se estaba convirtiendo. La mujer que le devolvía la mirada parecía cansada, demacrada, como alguien a quien no reconocía del todo. No ayudaba que el mundo de Mateo se sintiera tan alejado del suyo. A medida que su carrera despegaba, también lo hacía su círculo social, colegas, clientes y socios de negocios, que parecían deslizarse sin esfuerzo por cócteles de alto nivel y cenas exclusivas. Isabel se mantuvo a su lado, sonriendo cortésmente y entablando pequeñas conversaciones. Pero nunca sintió que realmente pertenecía. Estas eran las personas de Mateo, no las suyas. Lo sentía en la forma en que le hablaban, sus preguntas educadas pero superficiales, como si fuera un accesorio en lugar de una compañera. Una noche, después de otro evento en el que había pasado más tiempo hablando con los camareros que con los invitados, ella lo confrontó. «Mateo», le dijo al llegar a casa, «¿alguna vez sientes que estamos viviendo en mundos diferentes?» Él la había mirado, sorprendido por la pregunta. «¿Qué quieres decir?», preguntó, aflojándose la corbata mientras se dirigía a la cocina. Ella lo siguió, dudando un momento antes de volver a hablar. «Quiero decir, cuando estamos en estos eventos, tus eventos de trabajo, siento que solo estoy allí, como si fuera una invitada en tu vida». Mateo frunció el ceño, abriendo la nevera y cogiendo una botella de agua. «Eso no es cierto». Su tono era despectivo. «No eres una invitada, Isabel. Eres mi compañera». «¿Lo soy?», preguntó ella suavemente, y la pregunta quedó en el aire entre ellos. Él se volvió para mirarla, con confusión evidente en sus ojos. «Por supuesto que sí. No estaría aquí sin ti». Ella quería creerle, pero las palabras sonaban huecas, como algo que había ensayado en lugar de algo que sentía genuinamente. Y por mucho que quisiera discutir, decirle lo aislada que se había sentido, no tenía la energía. Así que lo dejó pasar, asintiendo en silencio y dirigiéndose a la cama, dejándolo con sus correos electrónicos y hojas de cálculo. Pero las cosas no mejoraron. En todo caso, empeoraron. Isabel dejó de ir a los eventos, dejó de esperarlo por las noches. Intentó llenar el vacío con aficiones, con amigos, con cualquier cosa que pudiera distraerla de la creciente distancia entre ellos. Pero nada funcionó. La soledad no desapareció. Simplemente se asentó más profundamente, abriendo un espacio dentro de ella que no podía ignorar. El punto de inflexión llegó un tranquilo sábado por la mañana. Mateo estaba en su estudio, revisando contratos, mientras Isabel estaba sentada en el sofá, mirando la maleta preparada junto a la puerta. Llevaba horas mirándola, con el corazón latiéndole con fuerza, mientras ensayaba las palabras que necesitaba decir. Cuando finalmente se levantó y se dirigió a su estudio, sus piernas se sentían como si fueran a ceder bajo ella. Dio un golpecito suave en el marco de la puerta, y Mateo levantó la vista, con expresión distraída. «Hola»,
dijo, haciéndole un gesto para que entrara. ¿Puede esperar? Estoy en medio de algo. No, dijo ella, con voz temblorosa. No puede. Él frunció el ceño, soltando el bolígrafo y prestándole toda su atención por primera vez en lo que parecieron semanas. ¿Qué pasa? Ella respiró hondo, con las manos apretadas en puños a los costados. No puedo más con esto, Mateo. Sus ojos se abrieron de par en par. Las palabras le golpearon como una bofetada. ¿Qué quieres decir? ¿No puedes hacer qué? Esto, dijo ella, señalando vagamente la habitación. A él, a todo. No puedo seguir viviendo así. Siento que estoy desapareciendo, como si solo estuviera aquí esperando que me notes. Y no puedo más. Isabel, comenzó él, pero ella negó con la cabeza, interrumpiéndolo. Te amo, dijo, con la voz quebrada. Siempre lo he hecho, pero no puedo seguir sacrificándome por algo que ya ni siquiera se siente nuestro. Estás construyendo esta vida increíble, Mateo, pero no me veo en ella. Él se levantó, tratando de alcanzarla, pero ella retrocedió. Espera, es demasiado tarde, susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo he estado intentando, Mateo. Lo he estado intentando durante tanto tiempo, y simplemente no puedo más. Se dio la vuelta y salió antes de que él pudiera decir nada más. Su maleta en mano, el sonido de la puerta al cerrarse a sus espaldas, resonó por toda la casa, y por primera vez, Mateo se dio cuenta de lo silencioso que estaba todo, silencioso y vacío, de una manera que no había comprendido del todo hasta ese momento. Y ella se había ido. No se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración, hasta que el claxon de un coche detrás de él lo sobresaltó. Mateo parpadeó, apretando el volante. Por un momento, dudó. ¿Debería salir? ¿Debería decir algo? Pero luego vio a Isabel tropezar. Al principio, fue solo un ligero tambaleo. Su mano se extendió instintivamente para estabilizarse en el aire. Luego, como en cámara lenta, se desplomó en el suelo. Sus rodillas golpearon el pavimento. Las compras que había logrado recoger momentos antes se derramaron de nuevo, rodando sin rumbo hacia el caos de la calle. Mateo abrió de golpe la puerta de su coche, saliendo a la acera. No estaba seguro de lo que iba a decir, pero sabía que no podía simplemente irse. El aire se sentía espeso, cada sonido a su alrededor amortiguado, mientras daba un paso inestable hacia adelante. Y luego otro. ¡Isabel!, exclamó, con voz apenas un susurro, como si hablar su nombre más fuerte pudiera destrozar la frágil realidad ante él. Ella giró la cabeza ligeramente. Su mirada se encontró con la suya. Por un momento fugaz, sus ojos, cansados, demacrados e inconfundiblemente suyos, se encontraron con los de él, y los años entre ellos parecieron colapsar. Pero luego, su expresión cambió. Confusión, luego reconocimiento, y finalmente algo que no pudo identificar del todo. Era miedo, vergüenza. No tuvo tiempo de averiguarlo. Su cuerpo volvió a tambalearse, sus fuerzas visiblemente cediendo. Y antes de que pudiera pensar, sus piernas se estaban moviendo. ¡Isabel! Su voz se quebró esta vez, más fuerte, asustada. La alcanzó justo cuando ella comenzaba a caer hacia adelante, sus brazos rodeando su temblorosa figura. Estaba más ligera de lo que recordaba, su cuerpo flácido contra su pecho, su respiración superficial. Su corazón latía con fuerza mientras la bajaba suavemente al suelo, su mano apartando el cabello de su rostro. Isabel, ¿me oyes? Soy Mateo, estoy aquí. Yo...
Sus labios se entreabrieron. Un débil sonido se escapó de ellos, pero era incoherente. Sus ojos revolotearon débilmente, y por un momento pensó que podría decir algo. Pero luego se cerraron. Su cuerpo se desplomó aún más en sus brazos. No, 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 murmuró, con voz temblorosa mientras le sacudía suavemente el hombro. Quédate conmigo, Isabel. Por favor. Ella se movió ligeramente, su cabeza rodando contra su pecho. Mateo, susurró, tan bajo que casi no lo oyó. Estoy bien. No estás bien, espetó, aunque su tono era más desesperado que enfadado. Isabel, acabas de desmayarte en la calle. ¿Qué está pasando? ¿Qué te pasa? Su mano se movió débilmente, dirigiéndose a su vientre, y fue entonces cuando lo notó de nuevo. Su otra mano acunó la curva de su estómago protectoramente. Instantáneamente, su respiración se atascó. Su pecho se apretó, mientras la realización lo golpeaba por completo. Estaba embarazada. Isabel estaba embarazada. ¿Es el bebé?, preguntó con urgencia, acercándose. ¿Pasa algo? Por favor, Isabel, háblame. No, murmuró, su voz apenas audible. Solo cansada. ¿Cansada?, repitió incrédulo. Isabel, te desmayaste. Eso no es estar cansada. Eso es... Se calló, exhalando bruscamente. Este no era el momento de discutir, no cuando ella parecía que podía desmayarse por completo en cualquier segundo. Tenía que hacer algo. Está bien, dijo con firmeza, como si se convenciera a sí mismo tanto como a ella. Vamos al hospital. Ahora mismo. No, protestó débilmente, su mano agarrando su manga con la poca fuerza que le quedaba. No necesito. Isabel, para, interrumpió, su voz a la vez suave e inflexible. Puedes decirme lo que quieras más tarde, pero ahora mismo no tienes nada que decir. Vamos. Sus labios se movieron como para discutir, pero no salió ningún sonido. En cambio, su mano se le escurrió de la manga, cayendo lánguidamente a su costado. Mateo no esperó otra protesta. La levantó con cuidado, sus brazos acunándola contra él mientras se ponía de pie. Se sentía tan pequeña, tan frágil, y eso hizo que algo dentro de él se retorciera dolorosamente. Aguanta, ¿vale?, dijo, con voz más suave ahora. Solo aguanta. Se movió rápidamente, abriéndose paso entre el flujo de peatones que apenas les prestaban atención. El ruido de los coches se desvaneció en el fondo mientras su atención se centraba en lo único que importaba: llevarla a un lugar seguro. Cuando llegó a su coche, logró abrir la puerta del pasajero con una mano, acomodándola suavemente en el asiento. La ajustó con cuidado, asegurándose de que estuviera lo más cómoda posible antes de cerrar la puerta y trotar hacia el lado del conductor. Mientras se deslizaba en el asiento y arrancaba el motor, le lanzó una rápida mirada. Tenía los ojos cerrados, la mano aún apoyada en el vientre. Se veía tan vulnerable, tan diferente de la Isabel que había conocido. La mujer que una vez lo apoyó con fuerza tranquila y determinación inquebrantable, ahora apenas parecía capaz de mantenerse en pie. Mateo apretó el volante, con los nudillos blancos, mientras se incorporaba al tráfico. El viaje al hospital se sintió interminable. Cada semáforo en rojo se extendía en una eternidad. Su mente corría con preguntas, una tormenta implacable de preocupación y culpa. ¿Qué le había pasado? ¿Cómo había terminado así? ¿Y por qué no lo había sabido?
porque no se lo había dicho. La miró de nuevo. Su pecho se apretó mientras la veía respirar. Cada subida y bajada de su pecho era a la vez un consuelo y un recordatorio de lo frágil que parecía. «Solo aguanta», murmuró para sí mismo, aunque no estaba seguro de si le estaba hablando a ella o a sí mismo. Cuando finalmente llegaron al hospital, Mateo aparcó de forma descuidada cerca de la entrada, sin importarle las miradas que recibía mientras saltaba del coche. Abrió su puerta y se inclinó, su mano rozando su mejilla. «Isabel, ya estamos aquí», dijo suavemente. «¿Puedes oírme?» Sin dudarlo, la levantó del coche, acunándola mientras la llevaba por las puertas del hospital. El aire frío del interior lo golpeó como una ola, pero apenas lo notó. Las enfermeras se volvieron para mirarlo. Sus expresiones cambiaron a preocupación al ver a la mujer pálida e inconsciente en sus brazos. «Se desmayó», dijo Mateo, con voz aguda y urgente. «Está embarazada. Por favor, ayúdenla». Las enfermeras entraron en acción, guiándolo hacia una silla de ruedas. «Siéntela aquí», le indicó una de ellas. «Nosotros nos encargaremos a partir de ahora». Mateo dudó un momento, reacio a dejarla ir, pero luego asintió y bajó suavemente a Isabel a la silla. Se movió ligeramente, su cabeza cayendo a un lado mientras las enfermeras la alejaban en la silla de ruedas. «Debería», comenzó, pero una de las enfermeras lo interrumpió. «Puede esperar en el vestíbulo. Le avisaremos tan pronto como podamos». Mateo paseaba por la pequeña sala de espera. Sus zapatos hacían un suave clic contra el suelo de linóleo. Su mente corría, un revoltijo de pensamientos a medio formar y preguntas sin respuesta. De vez en cuando, miraba hacia las puertas dobles por donde Isabel había desaparecido, esperando, deseando que alguien saliera y le dijera que estaba bien. Los minutos se estiraron en lo que parecieron horas, cada uno más pesado que el anterior. Finalmente, un médico salió, con expresión tranquila y serena, aunque el corazón de Mateo aún dio un vuelco. Él dio un paso adelante. Su voz se quebró ligeramente al hablar. «¿Cómo está ella? ¿El bebé?» «Está estable», dijo el médico, su tono tranquilizador. «El bebé también está estable, pero ella está gravemente desnutrida y agotada. Le estamos administrando líquidos y la estamos monitoreando de cerca. Necesitará descanso y nutrición adecuados en el futuro, pero por ahora está bien». Mateo exhaló un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. El alivio lo invadió como una ola. «Gracias. ¿Puedo verla?» El médico asintió. «Ahora está descansando, pero puede sentarse con ella. Solo intente mantener las cosas en silencio. Necesita descanso más que nada». Mateo siguió al médico por el pasillo, su corazón latiéndole con cada paso. Cuando llegaron a la habitación, dudó en la entrada por un momento, su mano apoyada en el marco. Isabel yacía en la cama, su rostro pálido pero en paz, sus manos entrelazadas sobre su estómago. Se veía tan pequeña, tan frágil, y le envió una punzada de culpa. Entró en silencio, acercando una silla a la cama antes de sentarse. Durante un rato, simplemente la observó respirar. Quería decir algo, extender la mano y tocar la suya, pero las palabras se le atragantaron. Mientras estaba sentado allí, el débil murmullo de voces flotó desde el pasillo. No estaba tratando de escuchar a escondidas, pero las palabras eran imposibles de ignorar. «Ella no tiene seguro que cubra todo esto», dijo una enfermera en voz baja. «Sus facturas están atrasadas meses. No sé cómo ha estado arreglándoselas». «Escuché que ha estado viviendo en su coche», respondió otra voz. «Pobrecita,
Y además está embarazada. Es un milagro que esté aquí. El estómago de Mateo se revolvió. ¿Viviendo en su coche? ¿Facturas atrasadas? Volvió su mirada hacia Isabel. Su pecho se apretó. ¿Cómo habían llegado las cosas tan mal? ¿Cómo había terminado aquí, sola, luchando y apenas sobreviviendo? Apretó la mandíbula mientras se levantaba bruscamente. La silla raspaba suavemente contra el suelo. Se acercó a la cama, sus manos apretadas en puños a los costados. Isabel, ¿cómo hemos llegado a esto?, preguntó Mateo, su voz baja pero llena de emoción. ¿Por qué no viniste a mí? ¿Por qué no me lo dijiste? Sus ojos se abrieron lentamente, su mirada desenfocada. Luego giró la cabeza, sus ojos fijos en la ventana. «Porque no pude», dijo suavemente. «No a ti, no a mí», repitió acercándose. «Isabel, estás viviendo en tu coche. Estás embarazada, por el amor de Dios. ¿Por qué no dijiste nada?» Su mano se apretó ligeramente sobre su estómago y exhaló temblorosamente. «Porque no pensé que te importaría, Mateo». Su voz teñida de algo que no pudo identificar del todo. «No después de todo». Sus palabras le golpearon más fuerte de lo que esperaba. «Isabel», su voz cargada de culpa, «sabes que eso no es cierto». «¿Lo sé?», preguntó, girando la cabeza para mirarlo. Sus ojos estaban cansados, su expresión ilegible. «Apenas me notabas entonces, Mateo. ¿Por qué esto sería diferente?» Él se encogió ante sus palabras, como si hubieran golpeado un nervio que ni siquiera sabía que tenía. «Eso no es justo», dijo, sacudiendo la cabeza. «Sabes que eso no es justo». «¿No lo es?», replicó ella, su voz más aguda ahora. Se incorporó ligeramente, haciendo una mueca mientras ajustaba su posición. «No estuviste allí, Mateo. No estuviste allí cuando te necesité, cuando se suponía que estábamos construyendo una vida juntos. Siempre estabas demasiado ocupado para mí, demasiado ocupado para cualquier cosa que no girara en torno a tu trabajo. Y ahora crees que puedes simplemente aparecer y arreglarlo todo». Sus palabras lo dejaron tambaleándose, una tormenta de emociones arremolinándose en su pecho. No sabía qué decir. No sabía cómo hacerla ver que ya no era ese hombre, o al menos que no quería serlo. «Te dejé ir porque pensé que era lo que necesitabas. Pensé que no era suficiente para ti, pero ahora lo veo. Ni siquiera estuve allí cuando más me necesitabas. Y lo siento por eso, Isabel. De verdad lo siento». Ella lo miró. Su expresión se suavizó ligeramente, aunque la tensión en sus hombros no disminuyó. «No es tan simple, Mateo. Esto no se trata de disculpas. Se trata de responsabilidad, de aparecer. Y no puedes simplemente aparecer ahora y esperar que crea que has cambiado». «No te pido que creas nada», dijo rápidamente. «Te pido una oportunidad para demostrarlo, para demostrar que quiero estar aquí, por ti, por el bebé. No por obligación, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiero». Isabel lo miró durante un largo momento, sus ojos cansados brillando con lágrimas contenidas, como si buscara en su rostro algún atisbo de certeza, alguna prueba de que sus palabras eran reales. Su voz tembló cuando finalmente habló, quebrándose bajo el peso de su vulnerabilidad. «No puedo hacer esto sola», susurró, sus hombros desplomándose como si la propia admisión fuera demasiado pesada de soportar. Una súplica cruda nacida del agotamiento, el miedo y la aplastante soledad que la había seguido durante cada noche oscura en su coche. «No tendrás que hacerlo»,
dijo él inmediatamente. Lo prometo, Isabel. Lo que necesites, allí estaré. No me iré a ninguna parte. Ella asintió débilmente, casi imperceptiblemente. Pero fue suficiente. Está bien, su voz teñida de agotamiento. Está bien. Mateo sintió una extraña mezcla de alivio y feroz determinación. No era perdón, todavía no, pero era un comienzo. Sintió que tenía la oportunidad de arreglar las cosas, no solo para Isabel, sino para la vida que habían creado juntos. No iba a dejar que se le escapara de nuevo, reconstruyendo, juntos, pequeños gestos, grandes cambios. Dale me gusta a este video. ¿Cuál fue el punto de inflexión más impactante en su conversación? Comparte tus experiencias en los comentarios. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios, la mayoría iniciados por Mateo. No estaba del todo seguro por dónde empezar, pero sabía que no podía dejar que Isabel luchara sola. No cuando tenía los recursos para marcar la diferencia. No cuando estaba decidido a ser el hombre que ella y el bebé necesitaban. Su primera prioridad fue llevarla a un lugar seguro. Pasó horas al teléfono con agentes inmobiliarios, insistiendo en que encontraran un apartamento en un barrio tranquilo, cerca del hospital. Cuando finalmente le mostró el lugar a Isabel, su reacción lo tomó por sorpresa. «Es demasiado, Mateo», dijo, de pie en el umbral de la luminosa sala de estar. Sus manos descansaban protectoramente sobre su vientre. «No tienes que hacer todo esto». «Sí, tengo que hacerlo», dijo él, acercándose a ella. «Isabel, necesitas un lugar cómodo, en algún lugar. Esto no es un intento de arreglarlo todo de la noche a la mañana. Solo estoy tratando de hacer las cosas un poco más fáciles para ti, para ambos». Su mirada se posó en él por un momento, y pudo ver la vacilación en sus ojos. Finalmente, asintió. «Está bien», dijo, casi a regañadientes. «Gracias». Pero Mateo no se detuvo ahí. Cubrió sus facturas médicas sin dudarlo, asegurándose de que no tuviera que preocuparse por los crecientes gastos que la habían estado agobiando. Y aunque los grandes gestos importaban, fueron los pequeños los que comenzaron a marcar la diferencia. Fue un desastre absoluto. Había visto un tutorial en línea, convencido de que podía manejar algo tan simple como la pasta. Pero de alguna manera la salsa terminó quemada, los fideos pegados en un grumo pegajoso, y toda la cocina olía a humo. Isabel estaba en la puerta, observándolo con una sonrisa divertida, mientras él agitaba frenéticamente un paño de cocina hacia el detector de humo. «¿Sabes?», dijo, ahogando una risa. «Hay un invento increíble llamado comida para llevar. Quizás quieras echarle un vistazo». Mateo se volvió hacia ella, con las mejillas sonrojadas, no solo por el calor de la estufa, sino por la vergüenza de su intento fallido. «Estaba tratando de hacer algo agradable», murmuró, aunque las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa renuente. Ella se acercó, negando con la cabeza. «Bueno, aprecio el esfuerzo», dijo, quitándole la cuchara de la mano. «Pero la próxima vez, quizás quédate con la ensalada». Ambos rieron, el sonido rompiendo la tensión que había persistido entre ellos durante tanto tiempo. También se propuso acompañarla a cada cita médica, sentándose a su lado en la sala de espera y haciendo preguntas durante los chequeos. Al principio, Isabel parecía sorprendida por su interés. Sus cejas se levantaban ligeramente cuando él preguntaba sobre las fechas de parto y los horarios de alimentación. Pero con el tiempo, su sorpresa se suavizó en algo más, quizás gratitud o incluso confianza. «No tienes que venir a todas estas, ¿sabes?», dijo una tarde mientras salían de la clínica.
Se ajustó el abrigo, mirándolo con una mezcla de curiosidad y precaución. La mayoría de los hombres dejarían estas cosas a las madres. No soy la mayoría de los hombres, respondió él simplemente, sosteniéndole la puerta. Y además, esto no se trata solo de ti. Se trata de que ambos lo descubramos juntos. Ella no respondió de inmediato, pero la leve sonrisa en sus labios le dijo lo suficiente. Sus conversaciones se hicieron más fáciles, los silencios entre ellos menos pesados. Mateo se encontró esperando el tiempo que pasaban juntos, incluso los momentos mundanos. Empezó a pasar más tiempo en su apartamento, llevándola a comprar, ayudándola a organizar las cosas del bebé y simplemente estando allí. Lenta pero seguramente, los muros que Isabel había construido alrededor de sí misma comenzaron a derrumbarse. Una tarde, mientras estaban sentados en el sofá después de la cena, esta vez comida para llevar, Mateo la miró, con el corazón pesado por algo que no podía nombrar. Ella estaba doblando pequeños bodies de bebé, sus manos moviéndose con el tipo de cuidado que decía mucho sobre el amor que ya sentía por el bebé. Isabel, dijo suavemente, su voz rompiendo el cómodo silencio. Ella levantó la vista, sus manos deteniéndose a mitad del doblado. ¿Sí? Él dudó, sus dedos trazando patrones en el borde de la mesa de café. Necesito decirte algo. Su ceño se frunció ligeramente, y ella dejó el body a un lado. Está bien, dijo, su tono cauteloso. ¿Qué es? Respiró hondo, su mirada fija en el suelo. Pensé que si tenía éxito, si construía esta vida para nosotros, me haría digno de ti. Pensé que lo arreglaría todo, pero lo único que hizo fue alejarte. La expresión de Isabel se suavizó, y ella se recostó ligeramente, con los brazos apoyados en su regazo. Mateo, comenzó ella, con voz temblorosa, nunca necesité que fueras perfecto. Nunca necesité la casa grande, ni el trabajo elegante, ni nada de eso. Ella parpadeó, y él se dio cuenta de que sus ojos brillaban con lágrimas. Solo necesitaba que lo intentaras. Su voz se quebró. Eso es todo lo que siempre quise. Su pecho se apretó. El peso de sus palabras se posó sobre él como una manta. Lo estoy intentando ahora. Su voz apenas un susurro. Sé que es tarde, demasiado tarde, quizás, pero estoy aquí, y no me iré a ninguna parte. Ella lo miró durante un largo momento. El silencio se extendió entre ellos, y luego, lentamente, asintió. Lo sé, dijo suavemente. No era perdón, no del todo, pero era un paso adelante, y por primera vez en años, Mateo sintió que finalmente estaba donde se suponía que debía estar, y que quizás, solo quizás, podrían encontrar un camino juntos. Un nuevo amanecer. La familia. Suscríbete para más historias de segundas oportunidades. ¿Cuál fue tu momento favorito de Mateo e Isabel reconstruyendo su relación? Comenta abajo. La llamada llegó en mitad de la noche. Mateo acababa de quedarse dormido cuando su teléfono vibró en la mesita de noche, el sonido agudo e insistente en el silencio. Somnoliento, lo cogió, entrecerrando los ojos a la pantalla. El nombre de Isabel parpadeó, y su corazón se detuvo por un segundo antes de dar un brinco. Isabel, respondió, su voz tensa por la preocupación. Es la hora, dijo ella, sus palabras apresuradas y temblorosas. Creo que está sucediendo, Mateo. Tengo miedo. No te muevas, dijo él, ya fuera de la cama y poniéndose los zapatos. Voy para allá. Solo respira, ¿vale? Estaré allí en 10 minutos.
El viaje a su apartamento se sintió como los 10 minutos más largos de su vida. Cada semáforo en rojo, cada coche lento delante de él, le oprimía el pecho con frustración. Cuando llegó a su edificio, sus manos temblaban en el volante. La encontró sentada en el sofá, con el rostro pálido y brillante de sudor, una mano agarrando su vientre, la otra apretando el reposabrazos. «Mateo», dijo con una exhalación aguda mientras él se acercaba a su lado. «Creo que es demasiado pronto». «Está bien», dijo él, agachándose a su lado y tomándole la mano libre. «Superaremos esto. Vamos, te llevaré al hospital». Él la ayudó a ponerse de pie, moviéndose con cuidado, pero rápidamente. Ella hizo una mueca con cada paso, agarrándose firmemente de su brazo mientras se dirigían al coche. La acomodó en el asiento del pasajero, su mano permaneciendo en su hombro por un momento. «Lo tenemos», dijo, aunque su propio corazón le latía con fuerza en el pecho. El hospital fue un borrón de movimientos apresurados y voces susurrantes. Enfermeras y médicos los guiaron por los pasillos hasta una sala de partos, sus instrucciones tranquilas pero urgentes. Mateo permaneció al lado de Isabel, tomándole la mano mientras ella apretaba los dientes. Con cada contracción, su agarre era como una tenaza, y a él no le importaba que pareciera que le fuera a romper los dedos. «Lo estás haciendo muy bien», susurró, apartándole un mechón de pelo húmedo de la cara. «Solo un poquito más». Ella le lanzó una mirada entre respiraciones. «No digas solo un poquito más, a menos que seas tú quien lo esté haciendo». Mateo no pudo evitar reírse, aunque su voz estaba tensa por la emoción. «Buen punto», dijo. «Pero sigue siendo increíble». Las horas pasaron en una bruma de tensión y agotamiento. Los minutos se estiraron y se difuminaron. Y entonces, finalmente, el sonido que destrozó el silencio, el primer llanto agudo y penetrante de su hija. La respiración de Mateo se atascó cuando la enfermera le entregó el pequeño y tembloroso bulto a Isabel. La expresión de Isabel se suavizó instantáneamente. Su agotamiento desapareció mientras miraba al bebé. Mateo se quedó mirando. Su pecho se apretó mientras una ola de emoción lo invadía. No esperaba sentir tanto a la vez. Alegría, asombro, un amor profundo y abrumador que le apretó la garganta y le hizo picar los ojos. «Es perfecta», susurró Isabel, con lágrimas rodando por sus mejillas mientras tocaba suavemente la diminuta mano del bebé. Mateo se inclinó, sus propias lágrimas amenazando con caer. «Sí, realmente lo es». En ese momento, todo lo demás se desvaneció. Los arrepentimientos, los errores, los años de distancia. Todo lo que importaba era la pequeña vida que habían traído al mundo y la promesa tácita de hacerlo mejor, de ser mejores para ella. Los días que siguieron fueron un torbellino de noches sin dormir y curvas de aprendizaje pronunciadas. Con la misma determinación que una vez había reservado para los acuerdos en la sala de juntas, leyó todos los libros de paternidad que pudo encontrar. Les hizo 1.000.000 de preguntas a las enfermeras y vio innumerables tutoriales sobre el cuidado de un recién nacido. La primera vez que intentó envolver al bebé fue un desastre. La manta terminó en un bulto torpe y el bebé se zafó casi al instante. «¿Cómo lo hacen parecer tan fácil en los videos?», murmuró, frunciendo el ceño mientras lo intentaba de nuevo. Isabel, sentada cerca con una taza de té, estalló en carcajadas. «Lo estás pensando demasiado», dijo, dejando su taza. «Aquí»,
Déjame mostrarte. Ella guió sus manos, mostrándole cómo doblar la manta correctamente. Cuando el bebé estuvo finalmente acurrucado en su manta, Mateo sonrió triunfalmente. «Mira eso», dijo, mirando a Isabel. «Hacemos un buen equipo». «No te confíes», bromeó ella. Aunque había una calidez en su sonrisa que no había estado allí en mucho tiempo, encontraron su ritmo, navegando lentamente juntos por el caos de la nueva paternidad. Hubo noches sin dormir llenas de tomas nocturnas y cambios de pañal. Mañanas tranquilas, donde intercambiaban bostezos y risas con café frío. Y tardes pasadas, observando a su hija dormir plácidamente en su Moisés. Una noche, mientras Mateo acunaba al bebé para que se durmiera después de un período particularmente inquieto, Isabel apareció en la puerta. Se apoyó en el marco, con los brazos cruzados, una suave sonrisa en su rostro. «Eres bueno en esto», dijo suavemente. Mateo levantó la vista, sorprendido. «Lo estoy intentando», dijo, su voz baja para no despertar al bebé. «Todavía siento que estoy improvisando la mitad del tiempo». «Bienvenido a la paternidad», dijo Isabel, con una pequeña risa, entrando en la habitación. Se quedó a su lado. Su mirada se dirigió al bebé en sus brazos. «Pero en serio, Mateo, estás haciendo un buen trabajo». La sinceridad en su voz le apretó el pecho. Él la miró, su expresión suave. «Gracias», dijo. «Eso significa mucho». Con el tiempo, las barreras entre ellos continuaron erosionándose. Comenzaron a pasear por el parque con el bebé en su cochecito, compartiendo momentos de tranquilidad mientras la veían reírse de los árboles y los perros que pasaban. Hablaron más sobre el bebé, sobre sus esperanzas e incluso sobre las cosas que habían evitado durante tanto tiempo. Una noche, mientras estaban sentados juntos en el sofá, su hija durmiendo profundamente en su cuna, Mateo se volvió hacia Isabel. «¿Sabes?», comenzó, su voz vacilante. «Nunca pensé que tendría una segunda oportunidad contigo, con todo esto». Isabel lo miró, su expresión ilegible por un momento. Luego sonrió suavemente. «Te la ganaste», dijo simplemente. No era perdón, no del todo, pero era un paso adelante. Y mientras estaban sentados allí, la cálida tranquilidad del momento se posó sobre ellos. Mateo se dio cuenta de que esta vida desordenada, imperfecta pero hermosa, era todo lo que siempre había querido de verdad. Y esta vez, no iba a dejar que se le escapara. Si esta historia te conmovió, danos un me gusta y comparte tu parte favorita en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.